Buenas noches y sean muy bienvenidos una semana más a Hosteltour Televisión. Hoy analizaremos cómo afrontan la llegada de la temporada alta y la presencia masiva de visitantes los profesionales de la sanidad, del turismo y de las fuerzas de seguridad. Para hablar de ello contaremos con la presencia de representantes de la Policía Nacional, de la Dirección General de Sanidad y del Colegio de Guías Turísticos. En nuestro espacio para la entrevista escucharemos al presidente del Fomento del Turismo de Mallorca, Álvaro Midelman, quien nos contará los esfuerzos de esta institución para mantener a la isla como uno de los principales destinos del Mediterráneo. Pero antes, y como de costumbre, comenzamos dando un repaso a la actualidad turística de la semana en nuestro informativo. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha emitido la primera sentencia frente al recurso interpuesto por una empresa hotelera para no pagar la ecotasa. La sentencia confirma que el desaparecido impuesto ecológico es constitucional y obliga al empresario a abonar el dinero que tenía que haber recaudado por el impuesto en su momento. Desde la Federación Hotelera de Mallorca aseguran que esto no significa que todos los recursos interpuestos por los hoteleros contra la ecotasa vayan a tener el mismo resultado. Estos recursos dejaron pendientes de recaudar 40 millones de euros. En otro ámbito de información, el turismo de negocios en Mallorca, que generó 33 millones de euros durante el pasado año. El Mallorca Convention Bureau ha presentado los resultados de una encuesta realizada en los establecimientos que acogen congresos, convenciones y viajes de negocio. De ella se desprende que el mercado alemán lidera el número de eventos y asistentes, seguido de los españoles y británicos. Los sectores que más organizan este tipo de encuentros empresariales son el económico y financiero, turístico, tecnológico y médico. Según ha explicado el presidente de Mallorca Convention Bureau, Marco Paredes, este segmento turístico, junto con el golf, es el que mayores ingresos genera. El gasto medio de los asistentes es de 150 euros al día. Paredes asegura que el futuro Palacio de Congresos de Palma triplicará esta actividad. En materia de promoción, ¿pensáis que se hace poco? El número de turistas que visitaron Baleares ha bajado un 17% durante enero y febrero en comparación con los datos del año pasado. Se trata de una caída motivada por la disminución del turismo alemán y británico, que suele concentrar el mayor número de llegadas en esta época del año. Baleares fue el sexto destino español durante el mes de febrero. Recibió 196.000 turistas, en su mayoría británicos y alemanes, aunque en menor número que en 2005. En concreto, la caída del mercado alemán supone un 15% y la del británico un 19%. Un estudio realizado por la Sociedad de Planificación y Desarrollo coloca a Baleares entre las últimas posiciones en relación a otros destinos turísticos españoles. En general, es uno de los que menos ha crecido en los últimos años, a pesar de haber remontado las cifras negativas en cuanto al número de visitantes extranjeros registradas en 2002 y 2003. Según este informe, llama la atención el descenso de las pernoctaciones de turistas nacionales y extranjeros y la disminución de la estancia media. Si en el año 2000 solían permanecer en Baleares una media de casi 8 días, en el 2005 no llegó a 7. Y en el otro lado de la balanza, el turismo ruso que visita Mallorca, que aumentará en un 100% esta temporada en relación a las cifras registradas el año pasado. Son los datos que hemos conocido en la feria turística MIT de Moscú, según los turoperadores Neva y Natalie Tours. Desde la Oficina Española de Turismo en la capital rusa aseguran además que Baleares recibirá más de 40.000 visitantes rusos en los próximos meses. Y en otro orden de cosas, nuevas rutas aéreas en Baleares. En este caso, de Air Madrid, que ha inaugurado esta semana la conexión entre Palma y Madrid, que prevé comenzar a cubrir los trayectos entre las islas también a partir del día 4 de abril. La aerolínea llevará a cabo este servicio gracias a la adquisición de 2 aviones Airbus A319 que se encuentran en el aeropuerto de Son Sant Joan desde la semana pasada. La compañía Air Madrid inauguró el pasado lunes su nueva ruta entre Palma y la capital española y, a juzgar por las ventas realizadas hasta ahora, espera lograr una ocupación de al menos el 80% de las plazas ofertadas. Además, a partir del día 4 de abril ofrecerán un vuelo diario entre Palma e Ibiza y otro entre Palma y Menorca, aunque no descartan ampliar la frecuencia y la demanda. El presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, asegura que la estrategia de su compañía en el sector interislas se basa en concebir estas rutas como parte de un entramado global que las enlaza con la península y el resto de Europa y América. Esto permitirá también ofertar Baleares como destino al resto de España y otros países. La compañía prevé transportar en torno a 100.000 pasajeros en su primer año, operando las rutas entre las islas. Para ello contará con la gran capacidad de los 2 Airbus 319, que le permitirá realizar ofertas personalizadas para los distintos sectores de la población.
En su tercera reunión, la Mesa del Turismo de Baleares ha decidido impulsar la formación profesional para adecuarla a las necesidades del sector turístico. Todos los miembros de la mesa, Govern, Consells Insulars, patronales y trabajadores, coinciden en destacar la importancia de la formación para mejorar la calidad del producto turístico balear. Una comisión estudiará cómo estimular a los trabajadores para que no dejen de formarse y obtengan una preparación práctica homologada. Y más noticias, Balearia inaugurará a primeros de junio una nueva línea de alta velocidad que cubrirá el trayecto Ibiza-Palma-Barcelona. Los residentes en la Pitiusa Mayor podrán ir a Palma y volver el mismo día, ya que la salida será a primera hora de la mañana y el regreso por la tarde. La compañía naviera Balearia pondrá en funcionamiento el próximo día 1 de junio un nuevo ferry que cubrirá la ruta Ibiza-Palma-Barcelona en ambos sentidos. El buque tendrá capacidad para 900 pasajeros y 200 vehículos y cubrirá la ruta entre las islas en 2 horas y entre Palma y Barcelona en 3 horas y media. La nueva línea beneficiará especialmente a los residentes en Ibiza, ya que hasta ahora tenían que salir hacia Palma por la tarde y volver por la mañana, viéndose obligados a pasar la noche en la capital. Con este nuevo servicio, Balearia consolida su oferta con el puerto de Barcelona. Hasta ahora, la compañía ofrece conexión diaria entre esta ciudad y cada una de las Islas Baleares. En el caso de Menorca, el buque Ramon Llull volverá a cubrir cada día el trayecto Barcelona-Ciudadela a partir del 6 de abril. El turismo de cruceros se ha triplicado en Baleares en los últimos 10 años. Se trata de un sector que generó durante el pasado año más de 79 millones de euros y que crece anualmente un 21%. La Confederación de Empresarios de Baleares, CAEP, considera imprescindible mejorar las infraestructuras portuarias para lograr que nuestros puertos se conviertan en base para los grandes cruceros. La Confederación de Empresarios de Baleares ha presentado el primer estudio realizado hasta la fecha sobre el turismo de cruceros en Baleares. Se trata de un segmento que crece cada año alrededor de un 21% y que supuso durante el año 2005 un volumen de ingresos de más de 79 millones de euros, un periodo en el que atracaron en los puertos de las islas 654 buques. Los cruceristas son mayoritariamente de origen británico o alemán, con una presencia significativa de americanos que van creciendo. Suelen ser personas de mediana edad que viajan mayoritariamente en pareja y tienen profesiones altamente remuneradas o son jubilados con buenos recursos. Aunque la mayoría de estos turistas contrata los cruceros a través de los canales tradicionales, ya hay un 15% que lo hace a través de Internet, un medio cada vez más utilizado y que está favoreciendo la consolidación del Mediterráneo como la segunda gran área de cruceros a nivel mundial detrás del Caribe. El presidente de la CAEP, Josep Oliver, considera muy importante potenciar este segmento de la oferta turística, un apoyo que pasa por impulsar los puertos de Baleares como puertos base de estos cruceros, para que tengan salida y llegada a las islas. Para ello, Oliver cree necesario mejorar las conexiones aéreas y las infraestructuras portuarias, una opinión que comparte el conseller de Turismo, Joan Flequer, quien asegura que tratará de impulsar este sector, especialmente en Menorca e Ibiza, donde las dimensiones de los puertos dificultan la entrada de los grandes buques. Y seguimos hablando de cruceros, ya que Ibatur y el turoperador Iberojet embarcaron este fin de semana en Valencia 700 agentes de viaje con destino a Palma. Los agentes procedentes de España y Portugal llegaron a bordo del crucero Grand Voyager, uno de los que podrán ofrecer a sus clientes. Así han podido conocer de primera mano la oferta turística de Mallorca. Y terminamos hablando de cicloturismo, un sector que proporcionó a Baleares más de 56 millones de euros durante el pasado año. Es una actividad que continúa siendo estacional en un 90% a pesar de los esfuerzos de las instituciones por impulsar su práctica también en temporada de invierno. El Departamento de Economía de la Confederación de Empresarios de Baleares ha presentado un informe en colaboración con la Consellería de Turismo que refleja un aumento de la actividad cicloturista, un incremento del 3,5% respecto al año anterior, que se traduce en más de 56 millones de euros generados por este sector durante el 2005. Según este estudio, más de 81.000 cicloturistas visitaron las islas durante el pasado año y su estancia media fue de 9,72 días. El gasto directo por persona y día fue de 38,40 euros.
Esta actividad se concentra en temporada alta a pesar de los esfuerzos promocionales por evitarlo y se canaliza solo a través de unos pocos hoteles. En total, los cicloturistas se alojan en 10 hoteles de Baleares, lo que prolonga el periodo de apertura de estos establecimientos. Las principales preocupaciones del sector son el estado, adecuación y señalización de las carreteras de Baleares. El informe presentado por la Confederación de Empresarios propone la elaboración de un plan integral de viales cicloturísticos y el desarrollo de una imagen conjunta del archipiélago como destino para la práctica de este deporte. En nuestro espacio para la entrevista tenemos hoy con nosotros al presidente del Fomento del Turismo de Mallorca, Álvaro Middelman. El director de Berlín para España y Portugal aporta a esta institución una visión directa sobre el mercado turístico de Baleares, sus oportunidades y sus problemas también. A una amplia trayectoria profesional en varias compañías aéreas europeas, suma la experiencia en diversos cargos institucionales y es que fue presidente fundador de la Asociación Española de Compañías Aéreas AECA y vicepresidente de la Asociación Internacional IACA. Middelman accedió al cargo de presidente del Fomento el año en que se cumplía el centenario de este organismo y se propuso desde el primer momento reforzar el papel de la institución en la vida de los mallorquines, algo que entre otras cosas nos cuenta en la entrevista que vemos a continuación. Álvaro Middelman es el nuevo presidente del Fomento de Turismo de Mallorca desde final del año 2005, un cargo que combina con sus obligaciones como director de Iberlín en España y Portugal. Desde que tomó posesión de su cargo tuvo muy claro cuáles eran los objetivos que quiere alcanzar durante su mandato, sobre todo concienciar a los mallorquines de la importancia del turismo en sus vidas. Los jóvenes, a mí me llamó mucho la atención una encuesta que elaboró la Fundación Gadeso, en la cual se decía que el 30% de los jóvenes tenían una actitud o indiferente o incluso en algunos casos hasta hostil hacia el turismo. Y bueno, si somos conscientes de que el 80% del PIB procede del turismo, pues entonces está claro de que la mayor parte de los jóvenes en el futuro pues vivirán del turismo. Entonces, bueno, pues estamos en ese tema y vamos a tener actuaciones ya en breve y lo que queremos pues eso es hacer ver de que aquello del turismo somos todos, pues no solamente es una frase más o menos acertada, sino que realmente es así. Para Middelman, una vez conozcamos nuestra riqueza y bagaje cultural, podremos sacarle el máximo partido, sobre todo en los meses de temporada baja. Dentro de los esfuerzos que se están haciendo en complementar el producto Mallorca como no solamente sol y playa, sino bueno, pues mucho más, el tema cultural nos parece esencial. Precisamente es una contribución especialmente significativa en el tema de la desestacionalización, puesto que realmente estamos consiguiendo entre todos de que Mallorca y especialmente Palma sobre todo y digamos los municipios más cercanos sean lo suficientemente atractivos como para permitir el que haya unas visitas o lo que llamamos las visitas estas de fin de semana o cortos, los viajes cortos, etcétera, aprovechando indudablemente la extraordinaria oferta de vuelos que hay y además bueno, pues la cercanía. Pero aunque estas son sus prioridades, el nuevo presidente del Fomento quiere afrontar sin miedo todos los problemas que puedan afectar al turismo en Mallorca. Vamos a tratar pues todos aquellos asuntos que incluso en muchos de ellos probablemente haya mucha polémica, ¿no? Como pues no sé, puede ser el tema de turismo reglado contra turismo residencial. Yo creo que es turismo residencial, porque estoy convencido de que la interrelación es muy grande, pero o no sé, pues el todo incluido o el tema de si tenemos ya suficientes camas o no.
Middelmann conoce bien la función del organismo que representa y quiere que se oiga la voz de todos los que viven del sector turístico. El fomento del turismo entendemos que es ese foro en el cual están representados todos aquellos que tienen un interés en estos asuntos y a los que de forma monográfica, cuando tratemos esos asuntos, invitaremos incluso a gente que no necesariamente pueda estar ya sea en la Junta o incluso en el Consejo Asesor. Un consejo asesor que ha sido transformado a la medida de su nuevo presidente. Indudablemente, si los socios de la Junta habían depositado su confianza en mí, pues yo entendía que, lógicamente, la Junta que estuviera conmigo, pues también tenía que ser una Junta con la que hubiera una cierta comunión, puesto que al fin y al cabo vamos a ser los responsables de los designios de esta institución tan venerable como es el Fomento en los próximos 4 años. Y entonces, bueno, pues entiendo que es una Junta muy equilibrada, donde verdaderamente están representados la inmensa mayoría de los sectores que se pueden ver afectados por el turismo. Para Álvaro Middelmann, después de unos años de cierta crisis, la imagen de Mallorca en el exterior está completamente recuperada. Ahora lo importante es seguir trabajando desde todos los sectores y no bajar la guardia, a pesar de que nuestros competidores estén pasando dificultades. Hemos de ser conscientes de que una parte importante del crecimiento que en estos momentos parece, puesto que lo que estamos comparando son niveles de reservas a la misma fecha comparado con el año pasado, ¿no? Entonces, que eso es un volumen prestado en el sentido de que, bueno, son gente que tenía originalmente la intención de viajar a otras zonas y que ahora, bueno, pues por varias razones, pero quizás probablemente, bueno, pues por temas de seguridad, etcétera, han decidido venir aquí. Entonces, no cometamos los errores del pasado y aprovechemos la oportunidad de fidelizar a esa gente que viene. Middelmann piensa que hay que ser solidarios con estas zonas, aunque considera normal que quieran entrar en una guerra de precios para salvar la temporada. Hemos de ser conscientes que nosotros también en el pasado hemos recurrido a ese instrumento o esa herramienta perfectamente legítima para intentar de salvar los muebles. Y entonces, bueno, pues esto hará difícil en algunos casos para nosotros también, digamos, el desarrollo futuro de la temporada. En cuanto a las posibles consecuencias del Campeonato Mundial de Fútbol que se celebrará en Alemania durante el mes de junio, se muestra muy optimista. Todo apunta, sobre todo si tomamos como punto de referencia las reservas que ya tienen los turoperadores, y no solo los turoperadores, para el mes de junio y julio, bueno, pues que parece que efectivamente es perfectamente compatible el ver un partido de fútbol en una pantalla grande en un hotel y a continuación irse a la playa, o irse a dar una vuelta con la bicicleta, o hacer senderismo, o tantas cosas que se pueden hacer en Mallorca. El presidente del Fomento de Turismo piensa que la clave de la recuperación de la imagen de Mallorca al exterior han sido las inversiones que se han hecho en hoteles e infraestructuras, una estrategia que también puede funcionar para abrirse a nuevos mercados como puede ser el mercado chino. A mí lo que me pareció acertado es no decir nos vamos a intentar quedar con el mercado chino, primero porque va a ser demasiado grande y entonces pues indudablemente se quedaría pequeña la isla, pero sí la idea de haber escogido un segmento muy determinado, que es el de los viajes de novios, pues efectivamente eso puede. Lo que pasa es que también hemos de ser conscientes de que los resultados los vamos a ver a medio y largo plazo. Primero, la propia economía china que permita, digamos, una salida sobre todo a Europa.
Para Middelmann lo fundamental es estar en todos los mercados que ofrecen oportunidades, todo ello sin dejar de lado los métodos tradicionales que ha utilizado Fomento para tratar a los visitantes que se acercan a Mallorca. En este sentido, la figura de los guías turísticos continúa teniendo plena vigencia. Se está recuperando ese profesional que es capaz de trasladar el legado histórico, cultural, de tradiciones a los visitantes que verdaderamente van buscando ya no solamente pues lo tradicional, es decir, el sol y playa, sino que verdaderamente les interesa lo que es la historia, lo que es el tan apasionante desarrollo de esta comunidad. Piensa que Mallorca es un lugar por el que han pasado muchas culturas que nos han dejado su legado y los guías turísticos son los mejores portadores de este saber heredado. Un bagaje cultural que junto con otros innumerables atractivos de la isla han estimulado el llamado turismo residencial, ese segmento de la oferta que no para de crecer. O el turista residencial ha sido previamente un turista que nos ha venido a visitar frecuentemente y que en un momento dado se ha visto tan cómodo, tan a gusto, tan feliz aquí, que ha decidido pues comprar una propiedad y entonces pues fijar de alguna manera su punto de referencia para el ocio en Mallorca. Entonces, bueno, pues hemos conseguido una gran fidelización. Si antes decía uno de los parámetros más importantes de conocer el grado de satisfacción de la gente, decir, bueno, pues cuántas veces repite. Bueno, pues repite tanto que incluso ha adquirido una propiedad. Middelmann considera que el turismo residencial no compite con el sistema tradicional de los alojamientos hoteleros. Incluso cree que puede beneficiar a otros sectores. Turismo residencial que además es desestacionalizante, puesto que es una base importante de la utilización de oferta de asientos, especialmente en la media y en la baja. Permite que haya vuelos de los que luego se benefician aquellos que vienen al alojamiento arreglado, es decir, la oferta hotelera. Sin embargo, dice que habrá que estudiar la forma de que contribuyan de manera especial en materia de impuestos, ya que se trata de propiedades que se alquilan a otras personas de su mismo país de origen. En cualquier caso, piensa que el turismo residencial crea riqueza en otros sectores de la economía. También aporta una cantidad importante de mano de obra, puesto que hay gente que se dedica al mantenimiento, hay gente que se dedica a las reformas, en fin, los profesionales de cualquier tipo de actividad, pues también atienden a esos residentes o semi-residentes. Yo les llamo más bien semi-residentes porque muchos de ellos terminan luego siendo residentes de verdad, e incluso trasladando hasta además también su domicilio aquí. Al presidente del Fomento de Turismo de Mallorca le parece natural que nuestros visitantes decidan quedarse. Aquí encuentran sobre todo calidad de vida. Desde pequeño me gustaba construir edificios, mirarlos, pintarlos, sentirlos y disfrutar de ellos. Hoy en día sigo haciendo lo mismo. Calidad, tradición, diseño, tecnología. En Almacenes Fevenías miramos al futuro.
business, ventanilla o pasillo. Ahora, imprimir tarjeta de embarque. Air Europa es la primera compañía española donde puedes escoger tu asiento e imprimir la tarjeta de embarque desde casa o desde tu agencia de viajes. Ahora puedo ir directamente a la puerta de embarque. Fantástico. Air Europa, porque todo el mundo puede volar. En nuestra tertulia de hoy hablaremos de los esfuerzos que supone la llegada de la temporada alta para los diversos colectivos de profesionales. Conoceremos cómo afrontan la llegada masiva de visitantes y trabajadores de varios sectores como la sanidad y la seguridad. Cada uno de estos ámbitos tiene que aumentar recursos humanos y económicos para garantizar la calidad de vida ya no solo de los ciudadanos de Baleares, sino de los turistas que nos visitan especialmente durante los meses de verano. De todo ello nos hablarán a continuación nuestros invitados en esta edición de Hosteltour Televisión. Friusa patrocina la tertulia. Bartolomé Campaner, jefe de la Unidad de Coordinación de la Policía Nacional. Buenas noches, señor Campaner. Buenas noches. Bienvenido a Hosteltour Televisión. Alberto Enguera, que es gerente de atención primaria del IFSalud. Buenas noches, señor Enguera, y bienvenido. Y Gabriel Moyá, presidente del Colegio de Guías Turísticos de Baleares. Buenas noches, señor Moyá. Bienvenido a esta tertulia, en la que, si les parece, podemos empezar comentando un poco cómo se preparan los colectivos que representan ustedes para este asalto de turistas que se nos viene siempre encima, afortunadamente, cada verano. Señor Campaner, en el caso, por ejemplo, de la seguridad como Policía Nacional, ¿cuáles son los preparativos? Bien, nosotros tenemos, estando ahora en dos fases, la primera evidentemente es la de Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina, y después la del verano, que es una temporada, vamos, la planificación es mucho más amplia por cuanto está en los meses de julio, agosto y parte de septiembre fundamentalmente. Pues evidentemente con unos refuerzos de policías, que sobre todo en verano, con los policías que vienen de Operación Verano, refuerzos que vienen de la península, para abordar y hacer frente evidentemente a la seguridad, a la demanda de seguridad que lógicamente aumenta con la temporada turística, porque eso es un factor que demanda seguridad y que por lo tanto nosotros tenemos que atender. En el caso de la sanidad, señor Anguera, imagino que también hay un contingente preparado, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una situación bastante similar al de la policía. En este sentido, pues la campaña de la temporada alta la preparamos en primer lugar pues con una campaña de comunicación importante respecto a todos los temas que pueden afectar a la sanidad, y posteriormente, como es lógico, con un refuerzo importante de todo el personal a todos los niveles, a nivel de atención primaria, que serían los centros de salud, a nivel de hospitales, y a nivel del 061, que sería el servicio de urgencias, que de alguna forma es el que coordina los transportes de los usuarios, ¿no?, de los pacientes. Y igualmente pues es un refuerzo importantísimo en tema de personal. Igualmente en el tema de sustituciones de personal en vacaciones. Quiero decir, nosotros en esta época no nos podemos permitir el lujo de que coja la gente de vacaciones, como lógico, sí, pero no de que quede su plaza vacante, con lo cual hemos de sustituir a esa gente. De alguna forma también parte de todo lo que es el paquete que organizamos para hacer frente a la temporada alta de verano. Señor Moyá, yo no sé, imagino que sí, son ustedes un nexo de unión del turista con el mallorquín, con el balear y con los servicios que damos aquí. ¿Son estos realmente los dos aspectos que más pueden preocupar a un turista, tanto el de la seguridad como el de la salud, o hay alguno más? Bastante. El tema de la seguridad, yo pienso que es bastante importante, porque un simple robo, el que le quiten la cartera a un turista, pues ya le han hecho la Pascua. A veces una de las cosas que nosotros nos quejamos bastante es que cuando vamos a hacer una visita a Palma, pues hay una serie de señoras que todos ya hemos oído hablar por la prensa y todo esto, con las claveleras. Esto nos da un efecto, una impresión pues muy negativa. Muy negativa. Pero luego, cuando hay una fuerte presión de policía en la zona de Palma, pues automáticamente el otro día, el jueves pasado, pues estaban en Portocristo. Por lo tanto, se mueven con una rapidez enorme. Y yo quiero, a veces, hay momentos que quiero creer que debe de ser rentable, porque también he visto claveleras cogiendo un taxi, yéndose de una zona a otra. Y si uno ya coge un taxi y ya no espera el autobús, ya quiere decir mucho, ¿no? En el tema de la seguridad, de la sanidad, pues a veces hemos tenido que asistir pues a un
con clientes que con el calor pues han tenido una lipotimia, hemos tenido que llevarlos corriendo, pues me acuerdo yo cierta vez tuve que estar en Sóller ayudando y traduciendo otra vez en Puerto Pollensa, pero sí, siempre quiero decir una cosa y es dar la enhorabuena porque a veces cuando uno ha ido con una urgencia pues nos han dejado pasar rápidamente, han atendido a aquellas personas y ha sido positivo. Y también de la Policía Nacional también. Yo solamente, con anécdotas que he tenido, solamente puedo hablar bien. No, gracias a Dios. Estupendo. Me alegro por gracias ello. a Dios, sí. Me alegro por ello porque, como decimos, esta comunidad en general es una comunidad que vive del turismo como elemento básico y, como decíamos en algún momento, dicen nosotros los de seguridad no somos el motor del turismo, pero sí podemos ser un freno al turismo. Por lo tanto, con nuestra actuación lo que vamos a pretender efectivamente es no frenar y dejar que los agentes turísticos desarrollen. Es importante, lo que dice Gabriel, que se ponga de manifiesto los factores de inseguridad o que puedan influir en el turismo y en concreto esas personas que actúan y que evidentemente producen un freno, porque claro, el turista viene aquí, se sorprende de que unas señoras, en fin, le aborden, le ofrezcan una flor y luego termine con que le han quitado la cartera. Está claro que nosotros en ese aspecto trabajamos mucho. Decía si es rentable, seguramente lo será, para ellas lo será rentable, pues si no, cuando no han cambiado de profesión. De luego, nuestra rentabilidad, nosotros no es rentable para nosotros. Lo que sí es verdad es que intentamos, por lo menos, y creo que lo conseguimos en buena medida, perseguir, incordiar a veces, porque preferimos que no ocurra el hecho a tener que detener a la persona porque haya cometido un hecho delictivo. Por tanto, en ese aspecto no me extraña que algunas veces tenemos la casuística de que la presión que hacemos aquí en Palma sobre estas figuras pues desaparezcan y vayan a otros lugares donde pues el campo esté mejor abonado. Sí. En el caso de la seguridad, tanto de la seguridad como en el caso de la sanidad, ¿creen ustedes que tanto en un sitio como en otro son conscientes los funcionarios de la importancia del turismo en una comunidad como la nuestra? El que está, digamos, ya trabajando con el ciudadano, en este caso con el turista, ¿son conscientes de que hay que cuidar, no digo especialmente, pero sí como mínimo igual al turista que al residente, tanto en un caso como en el otro? Da igual, cualquiera de los dos que quiera contestar. Señor Anguera. Hombre, yo entiendo que todos los que vivimos en estas islas somos conscientes de la importancia que tiene el turismo como motor de la economía, como principal motor de la economía. Ahora bien, también hemos de ser conscientes de que a todo funcionario, como usted comentaba, sin ningún tipo de ánimo despectivo, sino como todo trabajador de la administración, pues el hecho de que se le incremente notablemente la carga asistencial en este caso, pues no cabe duda que no deja de ser un incordio, pero yo creo que todo el mundo es altamente responsable y altamente consciente de la importancia que supone el turismo para Baleares, sin lugar a dudas. Evidentemente nosotros los principios de actuación son de cara al ciudadano, sea turista o sea ciudadano de la residente de la isla. Quiero decir que para nosotros la atención al ciudadano en general y como para todos los servicios públicos, debe ser un objetivo a tener muy en cuenta. Nosotros tenemos aquí alguna dificultad añadida por el tema del idioma, a veces. Lo decía más que nada por eso, es decir, a la hora de atender a una persona con la que no conoce la persona con la que está hablando, no conoce las costumbres de algunos, quizás sí por ser turistas repetidores, pero no siempre es así, y no sé si requieren una atención un poco más especial. Sí, en ese aspecto es verdad, y necesitamos unos sobreesfuerzos de cara a esa atención, para mejor atención, a base de contratación de intérpretes, o en el caso de demanda de servicios, de denuncias, que algunas veces, claro, necesitan presentar una denuncia, tenemos unos teléfonos donde son atendidos en su idioma y luego simplemente tienen que pasar a firmar la denuncia por la comisaría. Con lo cual intentamos, en la medida de lo posible, facilitar todos los medios para que no deje
de denunciarse ningún hecho que pueda ser de interés, porque evidentemente solo desde el conocimiento de la realidad, de lo que está ocurriendo, uno puede reaccionar ante ella. Y ese conocimiento, ¿creen ustedes que hay esa conciencia? En el caso, por ejemplo, de la Policía Nacional, sí que hay una dependencia, lógicamente, de una comisaría central en Madrid. ¿Hay esa sensibilidad? Así como, por ejemplo, en Sanidad tenemos unas transferencias que nos permiten pues navegar un poco mejor, pero en ese caso, a la hora ya no solamente de refuerzos. Sí. La conciencia de Madrid, es decir, quizá podríamos pensar que estamos un poco lejos del centro, pero en ese aspecto no hay duda. Es decir, España es un país turístico por naturaleza, y se sabe que en esos momentos el potencial y la demanda de servicios de seguridad están más en la periferia, en las grandes ciudades como es natural, y en el Mediterráneo, en el Levante español y en las islas, tanto Canarias como nosotros, y entonces sí hay un esfuerzo por parte de la Administración Central en poner más medios, y ya digo, en contratación de intérpretes. Evidentemente, con el tema de los medios y los recursos, todos nunca estamos contentos, igual que en el tema de seguridad. Nunca nos podemos dar por satisfechos completamente en cuanto a la seguridad. La seguridad es una utopía a conseguir, pero hay que caminar sobre ella, y en eso estamos. En el caso del IPSalud, ya con unas transferencias, lógicamente, que permiten a uno un conocimiento más profundo del terreno. ¿Hay mucha diferencia en cuanto a la gestión de cómo era antes a cómo es ahora? Bueno, en ese caso concreto no le puedo contestar porque llevo relativamente poco tiempo en el cargo en el que estoy, pero yo creo que también debía ser algo similar al tema de la policía. Es decir, Baleares es un paradigma en el tema de turismo, con lo cual yo quiero pensar que en la época del InSalud, del antiguo InSalud, sí que había de alguna forma pues un trato de favor hacia el Levante español y las Baleares y las Canarias en el tema de aportar esos refuerzos que en este momento, por el conocimiento que tenemos de nuestras islas, pues ya sabemos estratégicamente dónde debemos situar cada refuerzo de médico, cada refuerzo de enfermería, cada refuerzo de servicio de urgencias, etcétera. Lo que yo quisiera preguntar a Bartolomé es, yo siempre he leído, igual voy equivocado, no lo sé, pero siempre he leído que se dice desde el gobierno central: tantos habitantes, tantos policías y tanta seguridad, y le corresponde tanto. Claro está, si nosotros aquí nos visitan los 11 millones de turistas y tenemos las plazas hoteleras que tenemos y todo esto, yo de alguna manera entiendo que estas dotaciones deberían estar muy aumentadas, pero no solamente para el verano, sino prácticamente empieza el inserso, queramos o no queramos, entre que ya son mayores y que hay muchos accidentes y todo esto, pero sí se necesita de alguna manera un refuerzo que no sea solamente los 3 meses de verano, sino es más bien que sea que sea casi como aquel que dice todo el año. También las plazas sanitarias también. Deberíamos ir pensando un poco en el tema de una población flotante, pero que está muy presente. Cada vez más permanente. Más permanente, efectivamente. Aparte del noviembre y el diciembre, que baja un poquito, pero luego ya empezamos con el inserso. Después del inserso ya empezamos que en febrero ya vienen los alemanes, y luego ya poco a poco está aumentando la temporada y está aumentando la cantidad de gente. Hombre, si uno dice vienen los policías en junio y luego la sanidad piden los médicos. Nosotros concretamente. Esta es la pregunta que yo me gustaría hacer. Concretamente para la campaña de inserso que tú comentabas, sí que tenemos también unos refuerzos específicos, como decía, estratégicamente situados concretamente en Playa de Palma, que sería en un centro de salud de Trenque 2, que es casi al final de todo, y un mayor en La Arenal, y luego en Calviá. En estos sitios concretos sí que tenemos unos refuerzos específicos para el inserso, concretamente para la campaña suya, ¿no? Y luego ya normalmente los refuerzos que llamamos de verano van de junio a septiembre, con lo cual son 4 meses, pero en zonas donde de alguna forma tenemos comprobado que la campaña se prolonga
un poco más o incluso se adelanta, es unos medio mes o un mes antes, también adaptamos nuestros refuerzos o sea, tenemos la posibilidad, como un poco comentabas tú, de, al ser nosotros autónomos en ese sentido, de mover nuestros recursos un poco a nuestra disposición, ¿no? Eso sí que nos lo permite. ¿Y existe algún tipo de formación específica para esos recursos, tanto, y otra vez lo mismo, tanto para el tema de la seguridad como para el tema de la sanidad? ¿Hay una formación específica para ese tipo de atención en cuanto a, en el caso por ejemplo de la policía local, aunque no sea competencia suya, existe una policía turística? Sí. En el caso de la Policía Nacional, no sé si los de zonas turísticas tienen algún tipo de formación específica en cuanto a idiomas, en cuanto a trato con el ciudadano, en este caso, ¿existe? Bueno, voy a contestar a ambas dos y a ver si... De entrada tengo que decir que acabamos de recibir a 60 nuevos compañeros recién salidos de la escuela, con lo cual quiere decir que hay un esfuerzo de aumentar la dotación de personal y de recursos aquí en las islas en general. Evidentemente porque la demanda de servicio de seguridad es una demanda constante y ya hemos dicho que seguridad absoluta es una utopía, por lo tanto es un camino y la gente se siente más segura, evidentemente menos estas señoras y otros ejemplares de la sociedad que también no nos ven con tanta estima como nos ve el sector turístico, los ciudadanos en general. Lo cierto es que sí que hay una intención y hay una constante de aumento de medios, porque es cierto que hay una población y el turista, hay un amplio panorama ya desde primeros de año, pues un rebrote ya a partir de Semana Santa y luego los resultados o la casuística del verano. En principio, nosotros estadísticamente además, la curva y sobre todo en Playa de Palmas es paralela, de los hechos delictivos es paralela un poco a la ocupación hotelera, está claro que es así. En cuanto a la formación que tienen los policías, yo tengo que decir aquí que igual que los ciudadanos demandan seguridad, nosotros quisiéramos tener más formación en general. Es decir, la información y la formación son dos elementos básicos para cualquier trabajo y para dar solución a cualquier problema. Tenemos algunas ventajas en ese aspecto y algunos inconvenientes. Tenemos la ventaja de que viene gente joven que tiene una capacidad, seguramente una formación propia ya más reciente en cuanto a estudios y en cuanto a formación incluso en idiomas, pero también tiene un inconveniente y es que hay bastante rotación de personal en las islas, con lo cual en principio no está mucho tiempo. Quisiéramos conseguir una mayor estabilidad en ese aspecto para poder dar una seguridad, tener una formación más adecuada a las características y posiblemente a esas características políglotas que tenemos en las islas en general, en esa comunidad, tanto desde el idioma vernáculo de aquí como de la presencia de turistas de cualquier... dos nacionalidades, que serían inglés y el alemán, efectivamente. En el caso de la atención médica, yo me imagino que tendrán ustedes tanto problema para cubrir ese verano que... No, esto sería lo ideal, pero que va en absoluto. Es decir, tenemos grandísimas dificultades para cubrir precisamente ese personal de refuerzo que comentaba antes, que en Baleares estamos hablando, pues contando lo que he comentado antes, o sea, atención primaria, hospitales y servicios de urgencias del 061, estaríamos hablando que reforzamos el año anterior alrededor de unas 50 y pocas personas, sería el refuerzo que daríamos estos meses, ¿no? Pero aparte, como ya he comentado, tenemos el tema de las sustituciones. A todo el mundo le gusta tener, aunque sea 15 días en vacaciones, 15 días en verano, ¿no? Entonces, claro, esta gente, a pesar de todas las normativas internas que intentamos y fomentamos que la gente coja vacaciones fuera de la temporada estival, no lo podemos evitar, y entonces esas sustituciones pues suponen otras 2.500 personas más. Entonces, ¿qué significa? Que a la hora de coger profesionales para sustituir esas plazas es de todo punto imposible, ni siquiera selección, es decir, cogemos a todos los profesionales que están disponibles a nuestro alcance para poder cubrir y para poder dar ese servicio de calidad que es lo que estamos esperando. Nosotros en este aspecto, vosotros estáis hablando de sustituciones porque claro, está un policía es un policía y un médico es un médico y tal. Nosotros la problemática que tenemos es otra, y es que al ser
guías turísticos de las Baleares, estamos condicionados a esto. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer es pedir a los de Barcelona, ahora viene mucha gente, pues veniros para acá. Este es el problema que nosotros tenemos, y hay momentos en los que sobran guías y nos quedamos muchos días sin trabajar, y nosotros solamente cobramos por el día trabajado, que es nuestra problemática grande, y luego hay momentos que faltamos guías, porque cuando te viene un crucero, o 2 cruceros, o 3 cruceros el mismo día, la verdad es que es un problema tener que suplir todo esto, ¿no? Y a veces nos encontramos con falta de guías que no podemos abastecer, y hay momentos que no. Esperemos que este año sea así, que sea una buena temporada. Pero tienen una ventaja, ¿no? Y es que son autónomos. Somos autónomos. Entonces, administran su tiempo, que eso es importante. Quiero decir también, que también, a veces... sí. Pero una cosa es administrarlo cuando uno quiere, otro cuando no le queda más remedio. Evidentemente, pero quiero decir que está claro que los gestores de personal funcionario, pues está claro que, y es lo justo y además deseable, de que uno pueda atender también esas demandas de descanso que también se merecen todos y cada uno de los funcionarios, y en ese aspecto es lo que estaba comentando Albert, que hay que hacer unos sobreesfuerzos. Bueno, bien, hay que hacerlos, y se supone que para eso está la administración, y que debemos ser capaces de hacer esos sobreesfuerzos. Evidentemente el turismo propicia sus ingresos, y también, como es natural, tiene sus gastos, como es estrictamente. Señor Moyán, en caso con la experiencia que usted atesora como guía turístico, ¿cuál cree que es, siendo un poco autocrítico, que es lo que intentamos siempre en este programa, es decir, mejorar lo que ya tenemos, por bueno que sea? ¿Cuál es la percepción que cree que se lleva el turista a nivel de servicios? En este caso nos podemos centrar tanto de nuevo en seguridad y sanidad, pero en infraestructuras, en carreteras, en transporte. Pues voy a decir la verdad, en líneas generales se va contento. Y digo, se va contento por muchos aspectos. A veces oigo o leo que Palma está sucia. Y sí, puede haber sitios que están sucios. Pero yo, hablando con muchos clientes, me dicen, la encuentro más limpia de lo que me esperaba. Quizás es porque habrán ido o a Egipto o en según qué sitios, y todos tenemos la tendencia de querer comparar un lugar con otro. Bien, es verdad que no podemos compararnos a Suiza, que aquello es casi hasta la enfermedad, la limpieza, pero en líneas generales están contentos, en líneas generales. Ahora, lo que yo muchas veces me quejo es que estamos dando por parte de ayuntamientos sensación de dejadez, y esto lo he hecho llegar al Ayuntamiento de Palma. Por ejemplo, vemos en la playa de Palma toda una serie de árboles que sí, los han sembrado, parece que alguien vino, hizo un agujero, lo sembró y luego se olvidó de que había más árboles. Entonces, ¿qué ocurría? Pues empiezan a crecer ramas en el interior, te viene un vendaval y ves toda una serie de árboles, todos tumbados abajo. Esto damos un mal aspecto. Ese sería el punto débil, el mantenimiento de... El mantenimiento. Otra cosa que yo he vivido, y lo viven los choferes de autocar a diario. Por ejemplo, la policía local, más que ser un auténtico colaborador del turismo, lo que viene a actuar parece ser que va en contra del turismo. Cuando yo digo esto, quiero decir, por ejemplo, que se hace un traslado, se viene un chofer del aeropuerto a un hotel. Muchas veces, la mayoría de los hoteles suelen tener un aparcamiento a propósito para el hotel. ¿Qué ocurre? Pues que está ocupado por el personal del hotel. El chofer se tiene que parar en segunda línea. Se va el policía, vete de aquí, que si no te quito el carnet. Y yo me pregunto, ¿no sería mucho mejor que aquel policía, en vez de ir pegando gritos delante de los clientes, se parara, ayudara a dirigir el tráfico o a ayudar a pasar el tráfico? Pues damos una sensación ya bien diferente. No es el caso de la Policía Nacional, sino es otro caso. Pero
vemos que nos falta una serie de detalles, de trato, de saber hacer las cosas. Se está tratando de alguna manera de hacer las cosas bien, pero por culpa de algún señor determinado que te venga con una actuación así, pues es triste. ¿Ese cree que serían los dos puntos débiles en cuanto a la percepción del son turista? Puntos débiles. Ahora mismo, veamos, nos vamos a pasear por el Arenal. Digo el Arenal, pero también podría decir yo el municipio de Calviá. El municipio de Calviá han empezado a poner bolas encima de las aceras. Casi no puede pasar un autocar. Se tiene que parar para recoger a alguien. Automáticamente ya tiene el policía detrás, vete de aquí que si no te multo. Se va al Arenal, calles estrechas, coches aparcados en las esquinas. Aquel autocar hay momentos que parece ser que no se tiene en cuenta que aquí hay más de 1000 autocares moviéndose en la isla. Y esto no se tiene en cuenta. Hombre, solamente se dan cuenta cuando los choferes van a una huelga. Entonces se dan cuenta, evidentemente está claro que del tema de la policía local no es un tema nuestro, pero tengo que decir también que como todo colectivo, igual que en Ipsalud, igual que en nuestro, siempre puede haber alguna disfunción y puede haber algún elemento que no sea representativo y que por culpa de esa actuación, mala actuación, nos pasa a nosotros. Pasa en todos los colectivos, por lo tanto eso hay que tenerlo bien presente. Evidentemente también puede haber otros factores infraestructurales que determinen determinados comportamientos y algunos nervios no controlados en un momento dado. Pero en todo caso, sí es cierto que es importante la imagen que decía cuando la pregunta la imagen, ¿qué imagen se lleva el turista? Es importante porque la seguridad objetiva la podemos medir con las estadísticas que en fin tenemos todos los días y que estamos analizando y que vemos que en principio pensamos que tenemos una buena seguridad objetiva, pero es importante la seguridad subjetiva, es muy importante y ese elemento es muy personal. Es decir, cuando a un turista le ocurre algo, es decir, le ha caído el 100% de la estadística. Quiere decir que por tanto es esta situación de ese análisis que decía Gabriel y de tener esa información de cuánto satisfecho se va el turista es muy importante para nosotros y es importante esa información y yo incluso quería aprovechar la situación para decir que también es importante por parte de la seguridad es que en el sector también se hagan unos esfuerzos de orientación al turista sobre las cosas que debería de hacer para mejorar su propia seguridad. Es decir, en el aeropuerto hay unas mensajerías, por su propia seguridad no descuide y tal. En nuestro caso, también los guías turísticos, creo que tenéis un punto, sois un elemento esencial también en esa información. No, lo estamos haciendo. Sin llevar las cosas a ningún extremismo, sin alarmar, porque evidentemente sin alarmar. Exactamente. No, se está haciendo. Dar la información, por ejemplo, típico, hoy mismo en prensa sale el tema de los trileros de la playa de Palma, conocida esta figura, que no es una figura delictiva importante, muchísimo menos. Sí puede haber en algunos momentos una connotación de una falta de estafa, delito, según la cantidad que se apoderen y tal, pero sí que produce una mala imagen, pero realmente es que, claro, el turista llega y no está suficientemente informado para que no caiga en esa red donde evidentemente es todo un montaje para... Y eso creo que el sector debería hacer, incluso aquí no está el sector hotelero, también la seguridad propia en los hoteles, es decir, la seguridad es una responsabilidad de todos. A nosotros profesionalmente nos corresponde el primer paso. Y en ese porcentaje que usted antes nombraba, si tuviera que definir cuáles son la primera y la segunda en cuanto a número de intervenciones que realizan ustedes, ¿cuál sería? ¿Atención a pequeños hurtos? Sí, evidentemente la casuística de Palma y de las islas en general, porque no sé si ese programa se transmite tal, quiero decir que el esfuerzo de funcionarios también lo ha sido en las otras islas. Me refería a Palma, pero puesto que... Sí, no, hablamos del conjunto de Baleares. Conjunto son 100 y pico que han llegado este año, 115. En todo caso, evidentemente la problemática de las islas es justamente
el delito, el pequeño delito, el hurto, las faltas de hurto, que son faltas que están cuantificadas hasta 400 euros en este momento. Eso es la casuística más importante. Por lo tanto, es decir, y bien, a una persona le quitan 100 euros, no es mucho, pero molesta, y sobre todo si va acompañado de otros prejuicios, como es si se le quita la cartera y tiene que renovar documentación, y todo eso pues son otros prejuicios que se le causa. Pero en general es ese pequeño delito, pero evidentemente cuando me quitan mi cartera, es mi cartera. Ya no es un pequeño hurto, sino es una gran molestia. Es que a veces, quiero decir una cosa, que a veces no es el dinero en sí, la documentación y todo el día que lleva. El tiempo precioso que se viene a pasar de vacaciones que hay que pasar tramitando. Y en algún caso, además, la connotación del sentimiento de estupidez que ha cometido la víctima al dejarse tomar el pelo de esa forma. Por tanto, quiero decir que es importante transmitir un poco que, uno tiene que saber, como se dice el famoso refrán, y que no es de estos tiempos, nadar y guardar la ropa. Y nadie da duros a 4 pesetas. Efectivamente. Está claro que, bien, uno puede estimular la adrenalina mirando a ver si en lugar de perder 10 euros pierde 20 o 30 euros, pero quiere decir que se puede estimular, y esa información yo creo que debería... nosotros ya en líneas generales la estamos dando por esto. Señor Anguera, en el caso suyo, el número mayor en cuanto a porcentaje de intervenciones viene siendo en pequeñas atenciones a los turistas, ¿o hay algún tipo de atención que requiera mayor tratamiento? Bueno, básicamente por casuística, digamos, pues estaríamos hablando de toda la patología relacionada con el sol, insolaciones, quemaduras, etcétera. Luego estaríamos hablando de infecciones como otitis, conjuntivitis, etcétera. Y luego habría un tercer bloque que yo lo calificaría de toxinfecciones alimentarias o incluso abuso del alcohol, en este caso, que también en determinadas zonas turísticas es bastante común el hecho de que las borracheras y luego la atención al servicio de urgencias, etcétera. Esto como patologías leves, vamos a llamarle así, ¿no? Y luego las graves, como no puede ser de otra forma, accidentes de tráfico. Lo padecen tanto los foráneos como los de aquí. ¿Pero observan ustedes que haya un mayor número de afectados por esos accidentes en el caso de los extranjeros? Muchas veces se les ha, entre comillas, acusado. Lógicamente no conocen las carreteras, conducen más relajadamente. ¿Existe un mayor porcentaje? Yo no me atrevería a decirlo a ciencia cierta, pero no me cabe la menor duda de que los turistas, precisamente al no conocer las carreteras, salir mirando a varios sitios y tal, pues tienen más posibilidades de tener un accidente que no una persona de las islas que sí que conoce perfectamente por dónde circula. Existe también otro fenómeno que hemos detectado nosotros como Hosteltura a nivel nacional, no sé si aquí también lo han podido detectar ustedes, lo que se ha venido a llamar, sobre todo en algunas zonas de la península, turismo de bisturí. Gente que en la península, en su país, y no estamos hablando de países tercermundistas ni mucho menos, sino podemos estar hablando de Reino Unido, de Alemania, que dada la atención que están teniendo aquí, vienen a ser atendidos de dolencias que en su caso no las han contraído aquí, sino que las pueden haber traído. ¿Han detectado ustedes este tipo de fenómeno, por llamarlo de alguna forma? No lo tengo constatado. Sí es cierto que he oído hablar de él, tanto del fenómeno de bisturí como del fenómeno incluso de el acopio de medicamentos. Es decir, gente que viene aquí y de alguna forma mediante recetas consiguen medicación que en su país es mucho más cara y hacen acopio de la misma para luego volver a su país. Sé que también se hace en tabaco y en licores, etcétera, pero en el caso de medicamentos sí que se viene haciendo. No tengo cifras ni lo tengo constatado, pero sí que... Sabemos que hay quien se paga las vacaciones con el tabaco, habrá que averiguar si hay quien se paga las vacaciones con los medicamentos. Nos queda tiempo para una última intervención y muy rápida, que sí me gustaría aprovechar para que ustedes en este momento, pues quizás no muy acostumbrados a tratar el tema turístico, si tuvieran que pedir algo al sector turístico, ya el señor ha comentado todo el tema de la información, en el caso de la sanidad, ¿cuál sería su mensaje al sector turístico? Hombre, pues que fuesen conscientes del gran esfuerzo que se está haciendo por parte de la sanidad balear para poder dar cobertura sanitaria a todos esos 11 millones de turistas que hemos comentado, que no hay que olvidar que además de estos 11 millones vienen
otros profesionales que trabajan en el sector de la hostelería y servicios complementarios que también son usuarios y especialmente usuarios del servicio de sanidad público, que no son tributarios de sanidad privada, sino que vienen al servicio público, todos aquellos temporeros que les llamábamos tradicionalmente, y que se hacen grandes esfuerzos para dar esas coberturas, y que a veces no por el sector turístico en sí, sino por los turistas que pierden los nervios, y a veces hay agresiones verbales y no verbales en los centros de salud, especialmente en servicios de urgencias de hospitales. Yo pediría pues que fuesen conscientes del gran esfuerzo que se está haciendo y de que todos los profesionales que trabajan en la sanidad pública balear pues se esfuerzan en dar lo mejor para la atención hacia los turistas. Señor Campaner, brevemente, porque estamos... Sí, bueno, yo no le pediría nada más, excepto esa petición que, en fin, ya me dice Gabriel que lo hacen y evidentemente un poco siguiendo en la línea que nosotros estamos a su servicio, y que cualquier demanda, cualquier cosa que no vean que en principio no se corresponde a actuaciones o que podrían dar mejor servicio, no dudéis en hacérnoslo llegar, porque al fin y al cabo nosotros estamos trabajando para la seguridad de todos, que es la misión de nuestro cuerpo, así que a la disposición siempre del sector. Yo se ha hablado un poco de los coches de alquiler y este tipo de turismo. Yo francamente, como ya he dicho antes que me paseo mucho en autocar, he visto cosas, infracciones de tráfico realmente increíbles, que uno dice cómo una persona se puede atrever a hacer ciertas cosas, y luego dice sí, un turista muerto. No, pero es que yo he visto un turista hacer maniobras dentro de una curva en Formentor sin ninguna visibilidad, porque tenía miedo, pues empieza a dar la vuelta dentro de una curva. He visto unas cosas tan increíbles que por mucho que yo las explique hasta puede parecer exagerado. Su mensaje entonces no es al sector turístico, sino al turista, para que tenga un poco de conocimiento. Efectivamente, al turista en sí. Pues, pienso que hay demasiado coche para lo que está pasando actualmente en las carreteras. Muchas gracias, nos hemos quedado sin tiempo para muchos otros temas, como puede ser el efecto contrario, por ejemplo, de aquellos extranjeros que vienen a delinquir aquí aprovechando la temporada, señor Campaner, quedaría seguramente para... Pues estamos a la disposición para otra tertulia que ha sido muy agradable con los compañeros, ha sido francamente, ha pasado muy rápido el tiempo. Muchas gracias, señor Campaner, señor Moya, señor Anguera, por su presencia en esta tertulia. Gracias a ustedes, esperamos que les haya resultado interesante. Esperamos contar de nuevo con su atención la próxima semana, como siempre aquí en Hosteltour Televisión, en Canal 4 de Mallorca, como todos los miércoles a las 11 menos cuarto de la noche. Muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene.